Vamos a leer el prólogo de la novela Kukulcán. Soy Carlos Mata. Sabía que estaba soñando. La mayoría de las veces que tenía esos sueños tan vívidos y de intensidad desgarradora, aunque no siempre, parecía que, de alguna forma, su subconsciente le avisaba de que no había nada que temer, ni necesidad de dejarse apresar por las tenazas del terror, porque aquello era tan solo un sueño. Sobre todo, si se trataba de ese sueño recurrente, que si bien ya había dejado de considerar como una pesadilla, sí le causaba honda tribulación cuando lo rememoraba, porque volvía a uno de los momentos más aterradores de su vida, justo cuando estuvo a punto de morir. Para Jerónimo de Aguilar, el final de ese sueño era hermoso y enigmático, porque encerraba la incógnita que lo tenía preso en aquel inacabable dilema que tanto lo había intrigado durante los últimos años. Le gustaba soñarlo, y si hubiera podido vagar a voluntad por los senderos de su ensueño, se habría deslizado hacia las más oscuras profundidades del recuerdo de esa visión, para penetrar en sus misterios más recónditos y, quizá, habría podido esta vez desentrañar el enigma más grande de su existencia. De forma paulatina, como quien va cayendo en un abismo, lo poco que sobrevivía del mundo real se disolvió con mansa serenidad en los corredores ocultos del laberinto inextricable de los sueños. El rechinido de los hierros y quejidos de las cuerdas precedían con siniestra violencia a ese crujido que hacía el maderamen con el que fue construida la carabela española de 3 palos, ante cada rudo embate de las furiosas olas del mar Caribe, cuando batían sus flancos. Cada golpe de mar sacudía con una fuerza inusitada la embarcación, que tenía ya horas de estar bajo una lluvia torrencial, acompañada de vientos cruzados casi huracanados, a causa de la violenta tormenta tropical que ocurrió durante septiembre de 1511. Desde las primeras horas de ese día fatídico, poco después de despuntar el alba, los hombres habían visto los signos inefables de la inminente tormenta con el alma oprimida por una profunda zozobra, causada por aquella bruma negra, que muy pronto nubló la luz solar y quebrantó sus corazones, llenando sus almas de un torrente de encontradas emociones. Acostumbrados a una vida erizada de peligros, muchos de los marineros ni siquiera pudieron sospechar que esa sería la última vez que habrían de contemplar la luz del astro rey, que con indiferente pasividad y una serenidad imperturbable poco a poco los iba dejando de alumbrar. Los signos aciagos del cielo denso y bajo que se vislumbraban en el firmamento cerrado de una negrura casi absoluta, solo perturbada por tímidos fuegos fautos que aparecían por momentos en las puntas de los mástiles, duraron poco tiempo. Muy pronto, el desastre se abatió sobre la frágil embarcación y la naturaleza desató su inconcebible poder. En escasos minutos, el mar se tornó de un humor violento y el aire pasó de variable a borrascoso. Ráfagas de viento de mala mar convirtieron en hilachas el velamen casi al iniciar el furor de la tormenta, a pesar que poco antes los marineros habían tratado de arriar todo el trapío. Hacía rato
que se había quebrado el mástil mayor que solía sostener 2 velas. El armazón colgaba, todavía sujeto al barco, asido de las cuerdas distendidas. Arrastrado por la borrasca y a merced de las gigantescas olas por algunas horas, el barco se mecía violentamente bajo la siniestra oscuridad, que era interrumpida de forma incesante por la luz de las estruendosas descargas eléctricas. En un rincón de la cala del barco, entre barriles, sacos, cajas y otros pertrechos, además de toneles, cazuelas de cobre, herramientas, armamento, armaduras, baúles, la pólvora y los caballos, Jerónimo de Aguilar rezaba con asidua devoción, sintiendo cerca su inminente final ante el naufragio ineluctable. Como podía, cuidaba de los enfermos, de los tullidos y de varios otros indispuestos, quienes vomitaban las entrañas ante la náusea y el mareo que les producía el vaivén de la nave, combinado con los olores nauseabundos del jardín, que era como llamaban ellos a la letrina, el aposento para el acto de obrar o desalojar el cuerpo. Al mismo tiempo, carpinteros, calafates y grumetes trataban sin éxito de achicar el agua que la nave hacía debido a los ya grandes chorros que se metían por las junturas. La noche debía estar cerca. Ese había sido el primer día en que la tripulación no había cantado el Salve Regina a la puesta del sol, como cada tarde de ese viaje se había hecho, siguiendo lo prescrito por los cánones de la gente de mar. El agua había llegado a los aparejos desde hacía rato. Las bolas de hierro que llevaban para munición de los cañones rodaban por el piso, además de muchos barriles vacíos que flotaban en el agua y daban fuertes golpes en cada vaivén, al chocar con los costados de la bodega. Lo hacían con tanta violencia que, en cada golpe, todo el armazón de la carabela parecía anunciar que iba a ceder muy pronto. Al ver aquello, todos los hombres comenzaban a sentirse derrotados, al irles invadiendo lentamente la certidumbre de la muerte próxima. Aguilar se preguntaba por la suerte de algunos de los hombres, quienes, desesperados y presos de una trágica insensatez, trataron de escapar de la nave usando los bateles. Adivinaba que probablemente ya habían sido engullidos por el mar. También se preguntaba por la suerte que habría corrido el otro navío que formaban esa expedición, que se había hecho a la vela en el Darién y se dirigía a la Hispaniola. Aquel hombre aterrado nunca supo si el súbito y violento choque de la nave donde se encontraba había sido contra la otra embarcación o contra las rocas de alguna playa. Lo único que sintió fue el tremendo impacto que acabó por partir su nave en dos. Al instante se vio sumergido en la inmensidad líquida de las oscuras y tibias aguas. Durante un tiempo trató de encontrar la superficie del mar para respirar el aire que sus pulmones clamaban, en un reflejo natural por salvar el pellejo. Braceando con desesperación, haciendo su máximo esfuerzo, tuvo que luchar en ese trance contra la corriente descendente que creaba el peso de la carga del barco que se hundía al fondo del mar y contra objetos que se hundían y lo golpeaban, arrastrándolo poco a poco hacia el fondo del océano. Con cada segundo que pasaba, un pálpito de desesperanza iba invadiendo todos sus sentidos y la ilusión efímera de supervivencia se esfumaba fugazmente. Reacio a claudicar, sin haber luchado fieramente por aferrarse a la vida, hizo un esfuerzo inútil
por despojarse de sus prendas monacales, que le pesaban como ancla y le hacían imposible el ascenso rápido a la superficie. Podía sentir cómo sus pulmones se colapsaban para prepararse a inhalar, y aunque luchaba contra esa urgencia natural, podía presentir la futilidad de sus esfuerzos. De alguna manera, sabía que la superficie estaba muy lejos y la muerte muy cerca. Oraba para prepararse a bien morir en la gracia de Dios, pues si ese era el sino fatal que la divina voluntad le tenía señalado, de que él debía apurar el cáliz amargo del final de su camino en esas circunstancias, lo aceptaría con mansa serenidad e iría feliz a unirse en vuelo sublime a la suprema majestad del Todopoderoso, ya que para ese fin y por esa causa había vivido toda su vida. Con ese pensamiento como bálsamo y consuelo, antes de que pudiera alcanzar la superficie, sobrevino un reflejo instintivo que le hizo inhalar. En un intento desesperado por aspirar el oxígeno que su cerebro necesitaba, su boca se abrió y su diafragma se contrajo de forma violenta, lo cual provocó que bebiera un gran chorro de agua que invadió sus pulmones, como un torrente que irrumpe cuando se rompen los diques. El momento final había llegado.